Contamos con la presencia del doctor Carlos Chirinos Castro, él es médico forense y criminalista. Doctor, este fin de semana en la provincia de Gran Chimú, un agricultor acabó con la vida de su esposa. Aparentemente, en una fuerte discusión, desenfundó su arma y le disparó un tiro en el abdomen. Él, al ver la escena, se disparó un tiro también en la sien y acabó con su vida. Entonces hablamos de un feminicidio y de un suicidio. ¿Cómo evalúa usted, doctor, esta escena del crimen? Bien, agradecerte por tu invitación. En segundo momento, mencionar que el término correcto es escena del hecho, porque se desconoce a ciencia cierta cuál ha sido la causa de este hecho fatídico. Y al nosotros referirnos cuál es la causa de este hecho fatídico, se tienen que evaluar varios componentes. Por ejemplo, siempre la escena de los hechos es la que nos va a dar el 60-70% de una conclusión médico-legal. Es decir, el 60-70% de la conclusión del diagnóstico de muerte es dado en la escena per se. El 30% a 40% aproximadamente en algunos casos es dado en la conclusión en medicina legal en la morgue. Es decir, es importantísimo el abordaje de la escena del hecho. Y en la nota que tú me informas, según los medios de prensa que menciona, se habla de un tema que han discutido, se habla de un tema que probablemente los hijos, me parece también que refería los medios de prensa, que los hijos dicen que llevaban una vida normal. Aparentemente tranquila. Aparentemente tranquila. Entonces, hay varias declaraciones. Lo único fehaciente es 2 cuerpos con lesiones graves que han llevado a muerte. Entonces, no podemos al momento establecer que se trató de un feminicidio, puesto que también existe una tesis. ¿Por qué no decir que alguien llegó a la casa, los agredió, el esposo, una hipótesis, estamos planteando otra hipótesis criminalística, el esposo trató de defender, agredieron fatídicamente a la esposa, luego al esposo, y todo pueden converger otra hipótesis de trabajo criminalístico? Entonces, hablar y etiquetar como feminicidio, en este caso, hay que seríamos muy responsables al decir eso, inicialmente. Doctor Chirinos, entonces nosotros tendríamos que tener la evaluación de los profesionales en medicina forense para poder dar un verdadero diagnóstico de la escena, evaluación de la escena, porque claro, como usted menciona, tienen que leer todo lo que se ha suscitado y de acuerdo a ello podrían emitir recién un móvil del crimen. Así es. En una intervención o manejo de escena de crimen, de escena de los hechos propiamente dicho, se tiene que evaluar todos los indicios y evidencias que se encuentran alrededor de los occisos, alrededor de ellos, los mismos que va a pretender recrear el hecho. No solamente ellos, sino también se tiene que ver la dinámica del goteo de la sangre que se encuentra en la escena per se. Todo ello tiene que ser evaluado por los expertos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en una escena como en este caso? Llega el equipo de criminalística de la policía, hace un acordonamiento respectivo y interviene un perito criminalístico de campo. Este perito criminalístico de la PNP de campo va a levantar la evidencia, va a intervenir la escena y va a recabar todo lo encontrado en cuanto a hallazgos que puede esclarecer los hechos. Esto se va a lacrar, esto se va a enviar al laboratorio criminalística, es decir, se pasa de una criminalística de campo a una criminalística de laboratorio. Y todo ello, siempre hay que tener presente lo siguiente, todo ello bajo la presencia del representante del Ministerio Público que da la legalidad de esta diligencia forense. Muchas veces no se hace bajo estos parámetros y definitivamente se generan cuestionamientos posteriores. Ok, doctor, ¿y qué sucede cuando en una escena entra alguien que no ha sido partícipe del delito y quién sabe fue el primero que llegó a la escena y por curiosidad tocó, movió? ¿A ustedes los peritos les cuesta más llegar a concluir cuál fue el móvil del crimen cuando hay una mano que no fue protagonista de la escena? Muy buena pregunta. Siempre, o en la mayoría de los casos,
va a haber gente que está cercana a la escena del hecho. Y es ahí donde va a intentar de repente observar a sus familiares o los vecinos, a ver qué está pasando, y puede contaminar involuntariamente una escena. Pero esto no se puede controlar porque esto es inmediato. Es por eso la labor vital del perito de criminalística de campo de poder diferenciar qué ha pasado desde el ingreso de terceras personas a la escena del hecho. Pero también hay que entender que puede hacerlo de manera voluntaria, modificar la escena, como también de manera involuntaria. Es decir, puede agregarse elementos a la escena. Se ha visto muchos casos en el país y en el mundo que se puede agregar elementos o quitar elementos de la escena. Entonces es importantísimo no solamente que el fiscal llegue a levantar el cadáver con medicina legal, sino que se haga el abordaje integral de la escena del hecho. Doctor Chirinos, bueno, agradecer sus respuestas, realmente son muy importantes para quienes pueden de manera involuntaria acercarse a una escena y alterarla, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su consejo para las personas, los televidentes, cuando se encuentran en una escena que va a tener que ser evaluada por un perito? La mejor forma de poder ayudar a esclarecer un hecho es aislar el hecho, evitar que ingrese personas a la escena hasta que lleguen los expertos en criminalística. Luego de ello, la recomendación para todo ciudadano es evitar el ingreso. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Que también el experto en criminalística, el fiscal llegue con su experto en criminalística. Muchas veces no llega el experto en criminalística. El experto en criminalística llega después en diligencias de inspecciones posteriores, cuando ya la escena ha sido variada. El fiscal tiene que llegar con sus expertos en criminalística, su médico legista, se interviene en la escena por los expertos en criminalística, el médico legista hace el levantamiento de cadáver y se produce todo el manejo de una escena del hecho. Y ahí vamos a poder cumplir lo que nos dice Wilber Calawi, que el 60-70% del diagnóstico va a estar en la escena del hecho. De otra forma, como vemos en los noticieros del país y del mundo, los casos se quedan sin resolver. Se quedan sin resolver porque no había un manejo adecuado de todas las áreas pertinentes en intervención criminalística, en este caso de campo en una escena del hecho. Doctor Chirinos, le agradezco todas sus respuestas. Bueno, y con el doctor Chirinos estamos concluyendo la edición del día de hoy. Muchas gracias, esperamos haber resuelto sus dudas y bueno, continuaremos evaluando las noticias día a día. Permiso.